¿Han notado ustedes que en medio de todo el escándalo nadie se ha referido al servicio jesuita migrante? Lo digo porque hay antecedentes que son relevantes relacionados con el caso Fundaciones. Esa organización ha recibido 1.000 millones de pesos por parte del Estado desde su creación. José Tomás Vicuña, que fue director nacional del Servicio Jesuita Migrante, entró a trabajar en la administración Boric en marzo de 2022 con un sueldo inicial de 1.700.000 pesos, que en abril subió a 3.400.000 pesos y que en julio llegó a 3.800.000 pesos. En resumen, hablamos de una fundación que ha promovido la inmigración ilegal, que lleva más de una década recibiendo recursos del Estado y cuyo exdirector parece ser amigo de Boric. No solo porque fue contratado por el gobierno, sino porque su sueldo prácticamente se duplicó desde que entró. La pregunta no tiene que ver tanto o principalmente con los fondos que recibe, sino con la ideología a la que adhiere. Surgen entonces algunas dudas. ¿Qué hay detrás de esta supuesta empatía de la izquierda radical que la lleva a defender, avalar e incluso promover la inmigración descontrolada? ¿Se trata de una sensibilidad particular frente al inmigrante o hay intereses políticos comprometidos? Veamos más allá de nuestra región. La política de fronteras abiertas que promueve la ideología multiculturalista, en la que Boric, Vicuña y en general el gobierno creen, está mostrando su peor cara en otros países del mundo. Estas imágenes no son de Siria, Libia, Yemen o Afganistán. Son de Francia, de sus calles, bibliotecas, escuelas, tribunales, ayuntamientos y comisarías. No han pasado más de 10 días desde el comienzo de las violentas y destructivas protestas y ya podemos contar más de 250 ataques a comisaría, más de 600 policías y bomberos heridos, más de 1.000 inmuebles destruidos, más de 5.000 automóviles incendiados, más de 3.000 detenidos, de los cuales un 30% es menor de edad. ¿Y a qué se debe el salvajismo y la brutalidad que está mostrando el país europeo? A la muerte de un musulmán de 17 años en manos de la policía francesa, luego de que el joven huyera de un control vehicular e intentara atropellar a uno de los oficiales. Las protestas violentas y destrozos no son monopolio de un sector cultural específico, y no es la primera vez que se ven en Francia. Lo que sí merece especial atención es el enfoque político-cultural de este caso. Leer las protestas francesas en clave de malestar o de meros desórdenes públicos es absurdo. Lo que verdaderamente está ocurriendo es un enfrentamiento entre los valores de Occidente y el reflujo multiculturalista que promovieron los líderes del consenso socialdemócrata europeo, como Angela Merkel y Pedro Sánchez, entre otros, alentados por supuesto por la nueva izquierda. Como para que se entienda, la doctrina multiculturalista defiende la idea de que todas las culturas son igualmente valiosas. No hay bueno ni malo, mejor y peor, y de que la convivencia armoniosa de todas ellas es perfectamente posible y enriquece además la convivencia social. ¿Es verdad esto? No, por supuesto que no es tan cierto. El intento de fusión entre los valores de Occidente y los que promueve el multiculturalismo ha devenido, como era de esperar, en un inevitable enfrentamiento. Y de ese enfrentamiento las conclusiones son evidentes. El fanatismo multicultural fracasó. Las culturas no son necesariamente iguales en términos de valor y de aporte social. Y por eso mismo es perfectamente posible que algunas no sean capaces de coexistir pacíficamente con otras. La política de fronteras abiertas que algunos países europeos instauraron fue un error. Y hoy esos mismos países que la promovieron están sufriendo sus consecuencias. En ese contexto, el episodio de destrozos que estamos viendo no es el primero. En 2015, por ejemplo, las oficinas de la revista Charlie Hebdo sufrieron el atentado terrorista de islamistas, en el que asesinaron a 12 personas en respuesta a la caricatura de Mahoma que había publicado ese mismo medio. Ese mismo año se perpetraron múltiples y coordinados atentados terroristas en Saint-Denis por parte nuevamente de islamistas, que terminaron con la muerte de 131 personas y 415 heridos. Un año más tarde, nuevamente un terrorista islamista se jactó en un video de haber matado a 2 policías y de querer, cito, hacer de la Eurocopa, campeonato de fútbol de países europeos, un cementerio. En 2016, durante las celebraciones del Día de la Bastilla, otro islamista radical embistió con su camión a una multitud de personas que se congregaban para ver fuegos artificiales, terminando con la vida de 86 y dejando gravemente heridos a otros 400. Ya en 2020, Samuel Paty, profesor de historia en París, fue decapitado, también por un islamista a propósito de una clase de libertad de expresión que recordaba el caso de Charlie Hebdo.
Repito, esto no es casualidad. Esto es el fracaso del multiculturalismo y de sus promotores. Fracaso que se explica porque sus promotores dieron por descontadas premisas que eran absolutamente discutibles. Por de pronto que la integración es siempre posible y que no hay superioridad de unas culturas por sobre otras. Esto, por supuesto, revestido de un buenismo paternalista. Con distintos matices y guardando, por supuesto, las proporciones, Chile reproduce la situación. El paradigma multicultural ha impulsado a gobernantes de distintos signos a la flexibilización de fronteras, generando un caos y descontrol migratorio sin precedentes y que se mantiene hasta el día de hoy. Hace exactamente un año, los ingresos ilegales en los no más de 6 meses de la administración Boric alcanzaban los 38.000 y expulsiones no más de 600. Los culpables de esto, gobiernos socialdemócratas como los de Bachelet y Piñera, empujados por la izquierda radical que hoy nos gobierna. Que no se nos olvide, tenemos un presidente que hace no tanto tiempo señalaba, cito, que uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes. ¿Y cuáles han sido los resultados del multiculturalismo en Chile? Hasta ahora, primero, la importación de nuevos delitos, como el descuartizamiento, el sicariato, los motochorros, etc. Segundo, el arribo de bandas criminales como por ejemplo el Tren de Aragua. Y tercero, el colapso de los servicios sociales. Como alternativa a la crisis, en Europa se ha erigido un frente de resistencia frente al agotado consenso multiculturalista. En la misma Francia, Marine Le Pen, la candidata que perdió las elecciones frente a Macron, se levanta fuertemente frente al caos. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République. Merci beaucoup, face au chaos Madame la sécuritaire, Présidente. économique et judiciaire, allez-vous enfin admettre que le seul sursaut possible est national? En Italia, Giorgia Meloni le ha declarado la guerra abierta a la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de personas. In Italia non si entra illegalmente. In Italia si entra solo legalmente. En España, Vox ha hecho del combate a la inmigración ilegal una de sus principales banderas. El que entra ilegalmente en España se va de España, que nunca recibirá una ayuda social y que será expulsado. Lo que está en juego no es, como suponen algunos con frivolidad, una cuestión humanitaria. Lo que está en juego es una ideología, el multiculturalismo. Y esa ideología tiene un componente de resentimiento hacia los valores de Occidente, que han mostrado una indiscutible superioridad en los últimos siglos. Hay también algo de culpa en quienes adoptan esa doctrina, que induce a Occidente a admitir responsabilidades que no tiene o a fingir equivalencias que no son tales. Lo preocupante para nuestro país es que el principio responsable del caos migratorio en Europa, el multiculturalismo y sus desastrosas consecuencias, ha inspirado también la política nacional. Bachelet y Heraldo Muñoz tuvieron información de que existía tráfico de inmigrantes y no hicieron nada. Por el contrario, continuaron alimentando el ingreso ilegal. Sebastián Piñera buscó compensar su mal desempeño interno con el papelón de viaje a Cúcuta, que claramente tuvo un efecto llamada. El candidato presidencial, hoy presidente Boric, prometía en su programa original viviendas para inmigrantes, sin importar siquiera si eran legales o ilegales. Hoy nuestras fronteras continúan desprotegidas. El flujo migratorio descontrolado no se ha detenido. Las expulsiones de ilegales siguen a un ritmo irrisoriamente lento. Y para colmo, financiamos a fundaciones que se dedican a proteger a quienes incumplen nuestras leyes, como el Servicio Jesuita Migrante. Insisto, no hablamos de inmigrantes, hablamos de ideología. Ideología financiada con tus impuestos. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM. Si te preocupa e indigna conocer cómo el Estado malgasta tu plata y quieres que sigamos difundiendo esta información, comparte este video y suscríbete a nuestro canal.